¿Cómo están todos en casa? Hola, mi Doc, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un programa más de Doctor 7. Siempre, ya sabe, con la mejor energía, la mejor actitud, llevándole todos los temas que se relacionan con la salud, mi Doc. Así es, y no se me trabe. Me encanta su look. Porque ay, parece a uno de Star Wars, pero de todo está bien chévere. Ahí sí, ni cómo seguirle, porque... ¿Quién tan será? ¿Quién tan será? No, pero a todos ustedes, bienvenidos a Doctor 7, su revista médica familiar, para hablar de aquellos temas que a usted más le interesan, a usted y a cada uno de su familia, acerca de esos tips, de esos consejos de salud, para que ustedes se mantengan, obviamente, muy saludables, pero sobre todo, muy informados en cuanto a lo que es en la salud, Milari. ¿Cómo has estado tú? ¿Todo Así bien? es, mi Doc. Yo todo muy bien, la verdad. Pasando ahí, ya sabe, como siempre. Sí, con los cambios de clima los también, cambios de clima. Sí, a veces estamos medio complicados, así que siempre Oiga, mi Doc, ya, a ver, rapidito. Para que no le pase en casa como a la Larisa. Ajá. ¿Qué recomendaciones nos da para estos cambios de... Tres cosas, Lari, súper importantes. Tres cosas que las mantuvimos durante la pandemia y la gente ya se fue olvidando. Uno, si está cerca de una persona con gripe, resfriada, con problemas respiratorios, que le escuche toser, si le ve ojito rojo y no es por novela turca, lávese las manos. Póngase mascarilla y evite los cambios bruscos de temperatura. Son las tres cosas que usted tiene que hacer y eventualmente, sí, sabemos que es molestoso, sabemos que es incómodo, pero si usted va a un centro comercial, a un banco, a ambientes muy cerrados, donde que la gente esté tosiendo, por favor, cuídese con esas tres cosas básicas. Lavado de manos, mascarilla y también cuidarse cambios bruscos de temperatura, Milari. Y si ya le llegó, ya le tocó, tampoco se automedique porque puede agravar la enfermedad. Exactamente. Le puede aliviar el síntoma, pero no le puede curar. Como siempre le decimos aquí, no se ya lo sabe. Oiga, mi Doc, dígamelo y aprovechando todo. también le damos la bienvenida a toda esa gente que está muy conectada a través de nuestras redes sociales o de nuestra página web. Usted, un saludito por allá, a la gente también que nos ve quizá en otros países, yo que sé, Italia, España, ¿dónde más? México, Estados Unidos, nos escribieron hace algunos meses de Perú, de Brasil, de toda Latinoamérica, muchísimas gracias. Ya lo sabe que si usted también quiere unirse a través de la página www.ecuadortv.es, por allá toda la programación en vivo. Sí te decía que en Chile nos ven a las 7 de la noche, ¿no? Ah, sí, claro, me mandó que sí, un ya nos ven en vivo a las 7 de la noche, que saludos para allá. Como siempre dice la Lari, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas noches a todos. ¿Y dónde más nos pueden ver? Pues ¿Por qué ese saludito? Porque usted también ya sabe que si no nos puede ver en vivo a través de nuestra página web, tiene la opción de ir al YouTube de Ecuador TV, poner ahí Doctor 7 y listo, se va a desplegar todos los programas que tenemos subidos, tanto de salud humana como de salud veterinaria, para que no se pierda ningún detalle. 45 minutos, mi Doc. Correcto. Sin cortes comerciales. 45 minutos donde usted va a tener toda esta información que le va a servir de gran ayuda para su familia, para sus mascotas y además lo va a poder compartir. Correcto. Que es lo bueno de todo. También, si usted no tiene Instagram, abra su Instagram. ¿Para qué? Para que nos acompañe con nosotros en nuestras Meditrivias y que también vea aquellos consejos que hemos grabado para ustedes, como unos pequeños cortos en cuales damos las perlas, los tips adecuados para que usted reconozca enfermedades, sepa cuándo llamar al médico, sepa cómo reaccionar frente a algún tipo de evento, tanto en la parte humana como también en la parte veterinaria, recuérdelo también. Así es, mi Doc, y como el Doc lo dijo, ¿no? Esos tips para que usted sepa a qué médico acudir. Correcto. Doc, para la gente que quiere acudir a algún médico internista, así es, a los mejores, correcto, 4, que quedan en un solo piso. Muchísimas gracias, Milari. Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, 4 médicos especialistas en medicina interna para todos tus problemas de salud. Nos encontramos en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. Si llamas de provincia, 02-322-0063, y si llamas de aquí de Quito, 322-0063 para tus consultas tanto en vivo como también por vía telemática o teleconsultas también. Perfecto, mi Doc. Oiga, mi Doc, claro, como dice Ledo, no hay excusa para que usted no vaya a Medinter y se haga un chequeo general. Como yo lo aprendí desde que estamos con Doctor 7, por lo menos una vez al año. Al menos. Hay que revisarse un ABC completo, como le hace al carro. Exactamente. Oiga, mi Doc. Dígamelo todo. El tema del día de hoy no me gusta. Cuchi, no. Eso digo, pero eso sí, a todos nos ha pasado, quieran o no quieran, así les haga guacatelitas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, dígalo usted, por favor, con esa carita.
No le gusta, No, es que no yo quiere. tengo fobia, Dog, a todo lo que se mueve así, saber que está en mi cuerpo. Claro, y lo peor de esto, hay unos que sí se mueven y otros que no se mueven. Así que vamos a hablar el día de hoy de parasitosis. ¿Qué es la parasitosis? Es importante la parasitosis, tratarla, no tratarla, prevenirla profilácticamente. ¿Qué es lo que dice usted? Empiece a mandarnos sus mensajes. Ya sabe que puede llamarnos, puede dejarnos sus mensajes de voz, puede mandarnos sus mensajes de texto para opinar acerca del tema de hoy, acerca de la parasitosis. ¿Qué es? ¿Por qué se da? Y cómo prevenirla sobre todo. Y dígamelo. también no solo vamos a tener uno, sino varios mitos que lo vamos a ir conversando. Así es. Y diciendo pues si son verdaderos o falsos. Conforme vaya pasando el programa, ¿no? Correcto. Por ejemplo, me adelanto. Dígamelo. Uno de los que siempre dicen las abuelitas de casa. Dígamelo. Cuando da dolores de barriga en luna llena. Claro, exactamente. Los bichos te están revolcando en la panza. Ahí está, entonces... ¿Será cierto o será mentira? En cuarto menguante es mejor, pero no, mentira, no sé, ya vamos a ver. Normalmente hay cambios, hay cambios importantes y lo sabemos y lo hablamos alguna vez, pero vamos a ir viendo durante el programa acerca de este tipo de mitos. Pero vamos con la trivia para ver qué opina la gente durante el programa y que nos ayude con sus respuestas. Vámonos. Oiga, mi doc, ¿también ha escuchado de los remedios caseros naturales? Sí, claro. Para desparasitarse. He escuchado, bueno, todo eso hasta me han dado. Uy. Así que la pregunta de hoy, vamos a ver. Mientras, para que usted vaya participando en nuestro Instagram, ya lo dijo el Dog, @doctor7.es, en la parte de las historias va a encontrar la pregunta que dice, ¿las parasitosis intestinales pueden causar? A, dolor y fiebre. B, picazón en la nariz o en la región perineal o perianal. Y C, bajo apetito. ¿Qué dice usted? Lo que digan las abuelitas también vale, no hay ningún problema. Ahorita les hacemos caso a todas ellas. Conteste nuestras preguntas, siga participando con la parte del Instagram para ver cuáles son las respuestas al final del programa. Oiga, el día de hoy. Y en los niños pasará también como en las mascotitas, en los perritos. Correcto. Cuando están chiquitos que se les infla la panza y los veterinarios dicen que es porque está lleno de bichos. Es que eventualmente, vamos a ver, por ejemplo, en mi tierra, en mi región, nosotros la mayoría cuando vemos parasitosis en niños, si tú le ves de atrás, de la espalda a los niños, les ves sumamente delgados. Ajá. Pero si les ves de ladito, les ves delgaditos y con una pancísima. Un globito. No un globito, normalmente puede pasar, también puede pasar por la cantidad que puede haber. Así que nada, acompáñenos el día de hoy durante todo el programa para hablar acerca de las parasitosis. Otra, para que la gente se quede enganchada. Claro pues, que sí, no se despegue de la pantalla. Claro que sí, dígamelo. He escuchado que si no se trata los ¿parásitos? Bichos que tenga en la panza le pueden subir al cerebro, le pueden salir por la nariz, por los ojos o incluso pueden afectarle al hígado. Y yo conozco un caso que ya más adelante lo vamos a... Perfecto. Le voy a contar. ¿Has escuchado acerca de la triquina? Ay, sí. Ok, entonces vamos a ver acerca de aquellos parásitos que pueden generar complicaciones más allá del guacatelas. Así que no se vayan, regresen con nosotros. Bueno, sin hacer caso al tiempo, no hay relojes si tenemos un yo. Dibuja una sonrisa más camina. Volvemos con el mito del día de hoy. Agarra su celular y empieza a interactuar con nosotros. Sí, sobre todo las mamás, las abuelitas. Abuelita, a ti te digo, cuéntanos qué nos dabas de chiquitos para desparasitarnos. A ver, atención a todos en casa. Es cierto que debemos desparasitarnos obligatoriamente 2 veces al año. ¿Qué dice usted? Cuéntenos. ¿Hace cuánto no se desparasita? Sea sincero con nosotros. Esperamos sus mensajes, sus llamadas y sus mensajes de voz. Sí, Milari, porque lastimosamente en un país donde que eventualmente luchamos constantemente para salir de ese subdesarrollo que a veces hablamos, es muy importante porque una de las causas más importantes justamente de la desnutrición infantil que hablamos generalmente son las parasitosis. Pero hay que aclarar varios términos, mi querida Lari. Cuando hablamos de parásitos, ¿a qué te refieres tú directamente? ¿Cómo a qué me refiero? Claro, cuando uno te dice, ¡ay, un parásito! ¿A qué hablas? Amebas. ¿No es cierto? Tú hablas generalmente a las amebas o a los gusanos largos, ¿no es cierto? A los fideos. Exactamente. A los arroces. Exactamente, que la gente lo habla muy bien a nivel de la parte popular específicamente. Pero ¿sabías que hay parásitos externos o exoparásitos? Sí. ¿Cuál?
Ay, sí, no sé. Unos que se ponen en la cabeza y que los tienen piojos. patas. ¡Ajá! Oiga, como en las mascotas. Correcto, porque los piojos, las liendres o llámese cómo se llamen también esta parte, son también parásitos. ¿Por qué? Porque parásito viene de dos voces griegas, como dicen en medicina. Para, que es al lado de, y cito, que generalmente es comida. Entonces, los parásitos son aquellos microorganismos o organismos grandes que eventualmente están al lado de algo que pueden consumir. Por eso se llaman parásitos, por eso parasitan. Y entonces es muy importante eso, porque los tenemos un montón, ¿no? Pero ¿sabías tú que hay parásitos que son benéficos para el intestino y para el organismo? No. Pues no. No lo Cada sabía. vez que uno habla acerca de parásitos, uno piensa que todo es malo. Pues en la mayoría de casos sí. Pero para que quede bien clarito, parásito quiere decir que muchas veces estos parásitos están junto a nuestro intestino o junto a algo que les dé a ellos los nutrimientos, y eventualmente hay un tipo de convivencia entre los parásitos y los humanos que se llama, obviamente, esta parte de simbiosis. ¿Qué significa? Yo no te hago daño, tú no me hagas daño. Esa es la idea más o menos, ¿no es cierto? El que se vio Venom 3 está... mentira. Pero en todo caso, estamos bastante bien, Milari, porque este tipo de parásitos son demasiado frecuentes en nuestro país. Literalmente, los parásitos ocupan generalmente entre el segundo y el tercer lugar de las causas de desnutrición crónica en nuestra población. ¿Por qué? Porque básicamente desnutrición crónica, porque eventualmente los parásitos lo que hacen generalmente es también tomar aquellos nutrientes de las personas, y esto hace que el paciente empiece a tener sintomatología muy vaga o inusual acerca de una baja de nutrientes. ¿Qué crees que pueden tener los pacientes cuando tienen parásitos normalmente? La mala absorción de los alimentos o diarreas. Correcto. Puede haber, exactamente, Milari. Hay gente o hay pacientes que pueden hacer diarreas. Ajá, vómitos, ¿qué más? náuseas. Náuseas, vómitos, muy bien. ¿Qué más? Especie que me ha dado. Ya ve, ¿qué Eso más? nomás. Dolor abdominal. Hay mucha gente que tiene mucho dolor localizadas, abdominal. en zonas localizadas. Exactamente, en partes. ¿Qué más? Y es como que le duele, se le mueve una bolita, ¿no? Eso, retortijones, exactamente. Pero hay pacientes que tienen todo esto, e inclusive hay muchos pacientes que en casa también lo van a corroborar, que tienen no solamente diarrea, sino a veces deposiciones, pero más sangre, más moco. Entonces uno ahí es cuando se asusta y se preocupa. Pero ¿sabías tú que cerca del 60% de los pacientes no tienen mayor sintomatología? Entonces ahí nace la pregunta del millón. Usted que está en casa y que nos está ayudando el día de hoy, ¿es necesario desparasitarse? ¿Sí o no? Y cuando lo hace, escríbanos, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace directamente con alguna cosa en particular o lo hace naturalmente? ¿Por qué te pregunto esto, Milari? Porque hay otro tipo de sintomatología que es mucho más específica inclusive, y a veces pasa por alto entre los padres de familia. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, picazón constante de la nariz, o también picazón de la parte anorrectal, de la colita de los niños. Pero en los adultos también. Y es muy importante controlar. ¿Por qué? Porque recordemos que cualquier tipo de parásito, generalmente abdominal o intestinal, tiene una relación o una propagación que se llama fecal oral. ¿Qué significa esto? Ustedes, las personas que les encanta las ensaladas, entre comillas, pero no lava bien las verduras, no lava bien las hortalizas, tenga mucho cuidado, porque ¿de dónde vienen esos tipos de productos? ¿Con qué agua de regadío vienen esos productos? A usted le encanta el cangrejo. Ajá, ¿lo hace usted o lo compra? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Los manglares son buenos? ¿Qué tienen los manglares? ¿Le gusta muchísimo la concha? Ajá, aquí hay un montón, ¿no es cierto? Aquí hay arroz con concha, que se ceviche O la con comida concha. cruda en general, Exactamente, porque también hay parásitos que vienen comida cruda. Pescado, ¿Por qué les digo esto sushi. ahora? Porque generalmente cuando hay este tipo de cambios y no tenemos un manejo adecuado de lavar o de desinfectar los alimentos para coccionarlos o para hacer los alimentos, podríamos estar dando la entrada
generalmente a algunos de los parásitos que conocemos. Entonces, muy importante porque nosotros somos un país riquísimo tanto en frutas, verduras, hortalizas y también en mariscos y productos del mar, donde que generalmente tenemos una amplia gama de parásitos en nuestro medio, Milari. ¿Por qué es importante esto? Porque si eventualmente sabemos que están en nuestro medio, empiezan las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te desparasitaban a ti? ¿Te acuerdas tal vez? ¿De chiquita? Sí. La verdad. Sí. Y mi mamá me va a hablar. ¿Por qué te va, Porque ¿por qué te va a hablar? me daba los remedios naturales que ¿Cómo les cuáles? decían, pues la abuela. Me acuerdo que era como una mezcla de hierbas, por ejemplo, creo que era verbena. Ajá. O sea, y un menjurje ahí, Doc, de varias plantitas que eso sabía asqueroso y me Claro. mandaba al baño. Ahora, mi pregunta es, Epa. ¿eso podría, o sea, eso causa el mismo efecto que, por ejemplo, si me tomo ahora un laxante porque estoy estreñida y voy al baño, Epa, ¿no? justamente, las dos Pero cosas importantes. Imagino pero que, o sea, el laxante te manda al baño, pero no te va a ir pues matando o es sacando que las amebas. justamente la familia, sí, usted abuelita que nos está viendo, dice ya va a hablar, sí, usted purgaba a la gente. ¿Qué significa purgar a la gente? ¿No es cierto? El purgante. Entonces, los purgantes, ¿qué hacían? Los purgantes lo que hacían es introducir cualquier tipo de alimento, bebida, semilla, por ejemplo, una de las más conocidas, la pepa de la papaya, por ejemplo, Ajá. ¿sí? O la mezcla de varias pepas que generalmente lo que hacen es que se mueva mucho más rápido el intestino y que el pobre cristiano termine casi deshidratado, 24/7 en el botando baño. completamente todo lo que tiene en el intestino. ¿Qué significaba esto, mi querida Lari? Que eventualmente el paciente obviamente desocupaba todo el contenido intestinal, pero al final del día la pregunta es, ¿termina desparasitándose sí o no? Hoy día va a aprender que los parásitos tienen ciclos dentro del cuerpo que los hacen muy difíciles de solamente eliminarlos con algún tipo de purgante. Milari. Y mi doc, también quisiera que nos explique, por favor, en qué casos o en qué personas o en qué situaciones es que una persona puede tener solo amebas, puede tener la triquina, puede tener la tenia correcto. o todos esos bichos. Correcto. feos. Entonces, Milari, si nos ponemos a pensar en esto que acabamos de decir, que no es suficiente con purgar al paciente, vamos a entender que el ser humano normalmente ha convivido toda su vida con los parásitos. ¿Por qué? Porque eventualmente han sido parte de todo lo que nosotros hemos hecho dentro de la parte alimentaria. Pero, ¿sabías tú que hay parásitos, Milari, que se van inclusive hasta el pulmón? Oh, entonces no es mito, mi doc, que se va al cerebro, los ojos, la nariz. Entonces, cuando ingresan por la boca, normalmente ellos van a ingresar hasta el estómago, que sería la primera fuente donde que el ácido gástrico debería matar la mayor cantidad de estos parásitos posibles, y de ahí va a ir ¿a dónde? Hacia el intestino. Pero hay muchos de los parásitos que eventualmente no van solamente por la parte intestinal y no van solamente a la parte de las deposiciones, sino que cuando están en el intestino, ellos se cruzan ¿a dónde? Hacia la sangre también. Y por la sangre, en una forma como de unas larvas chiquitas, ellos por la sangre van a varias partes del cuerpo. ¿A dónde pueden ir estas larvas, mi querida Lari? Pueden ir al cerebro. Por ejemplo, la parte que llamamos esta de la triquina, ¿no es cierto? Que está en la carne mal cocida del cerdo. Y a nosotros nos encanta, este país es uno de los mayores consumidores de cerdo y algunas veces hasta medio crudo, por probar inclusive. Y esto puede dar el tipo de problemas a nivel cerebral. ¿A dónde más se pueden ir? Hay muchas larvas que van hasta los pulmones, donde cumplen una fase de maduración y después regresan por la misma vía hematógena, se llama, hasta la parte intestinal, donde que ya tienen las larvas o los gusanos. Pero también se pueden ir ¿a dónde? Al hígado. En el hígado inclusive las amebas pueden causar varios tipos de problemas, como por ejemplo pueden dar quistes, o sea, unas bolsas llenas de pus a nivel del hígado. Pero aparte de eso, ¿dónde más? Recuerden que hay muchos de estas larvas que se convierten en gusanos y que eventualmente, Milari, van a tratar de salir por orificios naturales, como por ejemplo, tú algo dijiste, ¿no es cierto? La nariz. Por la boca. Pero muchos de estos animalitos, sí, lo que han hecho inclusive algunos de estos parásitos tipo gusano, han bloqueado muchas veces la salida de la vesícula biliar
dando problemas de hepatitis necróticas, o sea que el paciente fallece por este tipo de eventos. Entonces, cuando hablamos del cisticerco, por ejemplo, que es lo que da a nivel del cerebro, que se llama, comúnmente lo llamamos triquina, es uno de los principales causantes de convulsiones a nivel de la población general. Entonces, vean ustedes lo importante de esto. Dígamelo. Así es, tenemos mensajes. Nos dice, buenas tardes, querido Doc y Lari. Mi hija de 8 años tiene dolor de estómago frecuente, náuseas y ha perdido el apetito. Sus heces a veces tienen sangre. Debería preocuparme por la posibilidad de parásitos. ¿Qué exámenes son necesarios? Saludos desde Cayambe. Muchísimas gracias a Cayambe. Y lo más importante, dolor abdominal, disminución en el apetito generalmente, con un poco de cansancio, fatiga, podrían ser síntomas. Claro que sí, no lo podemos dejar de lado, pero siempre hay que hacer una revisión un poquito más exhausta con el pediatra de la bebé para ver si es que no está asociado a otro tipo de cambio. Recuerden que aquí también hablamos acerca de la anemia ferropénica o la anemia baja en hierro, que es otra de las causas que a veces se pueden compaginar, o sea, a veces puede ser compatible con esto, e inclusive muchas veces algunos parásitos, Milari, consumen tanta cantidad de hierro y de sangre, de glóbulos rojos, que también terminan dando anemia a los pacientes por parasitosis, mi querida Lari. Pero ahora, mi Doc, en este punto imagino que la gente ya está asustadísima, ¿no? Sobre todo las personas jóvenes dicen, hijo de madre, yo nunca me he desparasitado, mi abuela me ha dado el purgante, ¿qué va a pasar conmigo? ¿En qué etapa o desde que los parásitos empiezan a formarse en nuestro organismo puede llegar a pasar para que le llegue al cerebro, se le salgan por los ojos? Muy buena pregunta, Milari, porque así como nosotros tenemos un desarrollo generalmente desde pequeñitos hasta grandes y hasta viejitos, los parásitos también tienen, como les decía, esto que nosotros estábamos viendo, que entran por la boquita, se va para algunos sitios y después se eliminan y nuevamente se llama ciclo de los parásitos. Pero el problema es que los parásitos también son astutos. Te había mencionado que una de las barreras naturales más importantes es el ácido gástrico que está en el estómago y que normalmente se encarga de matar la mayor cantidad posible de bacterias, virus, hongos o parásitos. Pero, ¿qué pasa cuando el parásito está en una forma larvada? ¿Puede morir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo aplico un tratamiento sobre este parásito y literalmente lo mato. Pero, ¿sabías tú que hay una forma de estos parásitos que se llaman los quistes o huevos? Los quistes o huevos tienen una capa completamente dura en la cual es impenetrable para los antiparasitarios. Por eso, a la gente que se quiere desparasitar 3, 4, 5 veces al año, que también ya vamos a ver cuál es el problema con eso, tenga mucho cuidado, porque deberíamos hacer caso primero a la parte de sintomatología antes de tomar la decisión de tomar cualquier tipo o automedicarse los antiparasitarios. Y vamos a ver por qué. Porque si usted está en esta fase, en la fase quística o en la fase donde que tiene una capa muy gruesa, no va a tener ninguna entrada del antiparasitario al parásito, cabe la redundancia, y no va a poder hacer nada. Pero en cambio, apréndase esto para que usted, que sabe leer los exámenes cuando le mandan, usted ya sabe leer los exámenes, ¿verdad? Que le mandamos a casa. Acuérdese de esto. Si dice trofosóitos, tómele una foto a esto. ¿Por qué? Porque si está en fase de trofosóitos, es la fase infectante. Y ahí tenemos que desparasitar al paciente, porque ya no tiene esta cobertura, ya tiene una forma libre, ya tiene una forma en la que yo sé que va a generar el efecto, el medicamento antiparasitario, Milari. Entonces, ojo en casa, si usted lee en el examen de ese, es que ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese examen, pero si ahí lee quistes, probablemente no haga absolutamente nada. Si usted lee la palabra trofosóitos, probablemente sí sea la mejor manera ahí de desparasitar, más aún si tiene sintomatología. Y si me sale en el examen quistes, ¿cuánto tiempo después le tengo que volver a hacer el examen a ver si ya está? Muy buena pregunta. ¿Y te parece si es que vamos a hablar acerca del diagnóstico de esta parte? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es importante. Muchas veces, ¿cuál tú crees que es el mejor examen para poder hacer esta parte del diagnóstico de la parasitosis? Las heces, ¿no? Como correcto, pero
al volver del corte comercial, vamos a hablar de cuáles son los mejores exámenes para poder tener un diagnóstico adecuado, oportuno y rápido acerca de la parasitosis. Ah, mire usted, perfecto, mi doc. Entonces usted no se vaya, que ya regresamos con el diagnóstico, obviamente el tratamiento, y vamos despejando varios mitos. Así con cara de asquito, ¿no? Pero bueno, Un ahí va. poquito. Ahí va. Ya volvemos. Y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero Aquí hablando cositas, así, aquí hablando cositas. Vamos Oiga, a ver. mi doc, ¿le parece si antes de continuar con la explicación vamos viendo cómo van esos datos? Vamos, a ver cómo la gente nos está ayudando. Porcentajes de la medicina. Vámonos. Usted ya sabe que tiene que ir a votar en Instagram. La parasitosis intestinales pueden causar dolor abdominal y fiebre, 29% hasta ahorita, picazón en la nariz en la región perineal, 42%, y bajo apetito, 29%. Pero doc, con lo que me ha ido explicando, Claro. yo no tengo una. Claro, es que es bien capcioso. Por eso Respuesta mismo, correcta. Acuérdense que aquí ya tenemos casi 2 años de Doctor 7 y ustedes ya tendrían que ir viendo que cada vez también les vamos poniendo preguntas un poquito más difíciles para que ustedes en casa también puedan cambiar un poco el pensamiento. Si ya es dolor y fiebre, ojo, porque capaz que ya no es parasitosis. Entonces, veamos qué dicen, vamos a ver. Oye, ¿te has preguntado por qué pica la nariz y por qué pica la región de la cola en los adultos y en los niños? Ay, porque los bichos están ahí. ¿Pero por qué? Ah, no sé. ¡Ah, no sabía! Literal, cuando tienen que reproducirse los parásitos, las zonas más cálidas generalmente y con mayor oxigenación, aunque usted no lo crea, son la parte de las fosas nasales y la parte a nivel rectoanal. Por eso estas zonas son calientes, son húmedas y tienen bastante circulación. Por eso es que son 2 zonas que específicamente en el caso de los oxiuros o las oxiuriasis generalmente son aquellas que son las que dan más sintomatología. Pero mira lo importante, Milari, tú me preguntabas de una cosa súper importante, sobre todo en la parte del manejo, y habíamos mencionado un poquito antes de irnos al corte acerca de esto. Ajá. ¿Por qué es importante el diagnosticar? Porque claro, no a todo mundo le entra la idea de que el mejor diagnóstico es un coproparasitario. ¿Qué significa este coproparasitario? El examen de coproparasitario, Milari, tiene 2 partes importantes. Una parte macroscópica y una parte microscópica. Por eso es importante, porque macroscópicamente, ¿qué es lo que nos van a decir cuando nosotros llevamos una muestra al laboratorio? Primero, Estamos hablando de muestra de heces, ¿verdad? de heces, Ok. exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver si es que las heces son duras, son blandas, son semiblandas, están, o sea, la característica grande. Segundo, la coloración, que también es súper importante. También la consistencia, que es súper importante también. Y la presencia o no, macroscópicamente, al ver la muestra, si es que hay moco o sangre. O sea, ver en grande. Cuando hay cambios en esto, por ejemplo, que venga una deposición amarillenta, súper líquida, con moco y sangre, probablemente yo solamente viendo eso digo, esto no parece por parásitos. Más bien tendría que buscar, por ejemplo, virus como, ¿cuáles de los que más hemos visto últimamente en este último año? Rotavirus. Entonces mira, las características son súper importantes. Pero ¿qué tal si es que en las características mayores o grandes no vemos ninguna cosa? Tenemos que ver generalmente cómo está al microscopio. Ahí nos va a dar algunas características. Por ejemplo, hay restos de almidones, restos de levaduras, restos de grasas, hay sangre oculta en heces, hay parásitos que se puedan ver al microscopio, o hay algún tipo de cambio como por ejemplo la microbiota, o lo siguen poniendo como flora bacteriana. Entonces mira que esto es súper importante en casa, porque hay muchas personas que cursamos por ejemplo con síndrome de colon irritable, en el cual las deposiciones, por ejemplo, o son muy duras y no van al baño, o a veces son diarreas, pero a veces tienen restos alimentarios como 3 cruces, o sea, bastante. Como levaduras, 1 cruz, como grasas, muchas cruces, sangre oculta negativa, por ejemplo, parásitos negativos y la flora incrementada. ¿Qué significa esto? Que no tienen un sobrecrecimiento de parásitos, sino más bien sobrecrecimiento de bacterias. Por más buenas que puedan hacer en el intestino, cuando son demasiadas bacterias, producen igual.
hinchazón, llenura, gases, distensión, acidez. Pueden fermentar la comida y el paciente se siente muy distendido. Mira que no son parásitos, pero dan síntomas muy parecidos. Entonces es muy bueno cuando nos dan el tipo de deposición. Pero cuando el paciente le dice, sí me hice el coproparasitario, tengo todos los síntomas para parasitosis, pero me sale parásitos negativos. ¿Qué pasa con ese examen, Milari? ¿Tú crees que le hacemos caso a ese coproparasitario o crees que hay una mejor manera o has escuchado alguna mejor manera de afinar el diagnóstico con ese tipo de problemas? La verdad, ¿sí? No. Yo convencidísima de que con eso y... Vamos a ver. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mi doc. Vamos. A ver, nos dicen, doctor Nieto, buenas tardes. Mi bebé de 1 año ha dejado de subir de peso y tiene el vientre hinchado. ¿Los parásitos podrían estar afectando su crecimiento? ¿Qué tratamiento es seguro para los bebés? Saludos desde el sur de Quito. Gracias, un fuerte abrazo. Si es que su bebé en la curva de crecimiento del primer año de vida ha disminuido, o sea, está bajando de peso o se ha mantenido en meseta, sí, tiene que hacerle una consulta a su médico pediatra. ¿Por qué? Porque al año de vida ya tenemos aquellos cambios de la ablactación, o sea, a partir de los 6-7 meses ya empezamos a introducir casi la comida normal de la familia. Y recuerden que la mayoría también comemos en la calle y que a veces también para que pruebe el bebé, también le vamos dando ese tipo de cambios. Si es que ha habido esto como un detenimiento en la parte del manejo del peso adecuado o inclusive que esté bajando de peso, sí podría ser una de las opcionalidades por la edad que tiene el bebé. Perfecto, mi doc. Otra preguntita antes de seguir claro que sí, con el tema. Nos dicen, hola, doctor Carlitos y querida Lari. Mi hijo de 8 años siempre ha sido muy activo, pero de repente empezó a quejarse de dolor de estómago y a perder el apetito. Pensé que era algo pasajero, pero la diarrea no se le quitaba y empezó a bajar de peso. Al llevarlo al doctor, le mandó a hacer exámenes de heces y le diagnosticaron parásitos intestinal. Nos sorprendió porque siempre hemos sido muy cuidadosos con la higiene y prevención de alimentos. El doctor nos mandó a desparasitarnos a todos en la casa, pero me quedo con la duda en dónde se pudo haber contagiado. Gracias, felicitaciones, excelente programa. Muchísimas gracias. Eso es verdad, mi doc. Sí. Y otro de los mitos, ¿no? En que cuando tú te desparasitas tienes que ser toda la familia, incluidas las mascotas. Eso vamos a ver justamente. ¿Por qué? La edad que tiene ese bebé, ¿qué edad tiene? 8 años. 8 años, ese niño, mejor dicho. Entre los 4 y los 8 años de edad, recuerden que los niños exploran muchísimo. Usted puede cuidarle muchísimo en la casa. Sí, usted puede ser que no, lávate las manos, cuidado. Pero cuando él sale, cuando él va a la escuela, él comparte con sus amiguitos en el recreo. Los niños no es que ellos son, si ellos les vean algo que les gusta, toman nada más. Y si no, se comparten en el mejor de los casos. Y ahí nace el problema, porque eventualmente puede ser que en casa tengamos un manejo bastante estricto en cuanto al manejo de medidas de bioseguridad de alimentos, pero probablemente en donde nosotros no alcanzamos a estar supervisando, como el colegio, la escuela, las salidas, las actividades en campo o en otra parte de la familia que no sean ustedes, puede haber la infección también, sobre todo. Y lo más importante, lo que acaba de decir la Lari, ya vamos a topar como un punto importantísimo del tratamiento. Cuando alguien se desparasita en casa, todos los que estén inmiscuidos, incluidas las mascotas, tienen que desparasitarse. Per se, si es que la mascota se desparasita por indicación de su médico veterinario, los demás deberían también desparasitarse con aquellos tipos de microorganismos que pueden estar en los dos tipos de razas. Vamos a ver, para que vaya viendo, en las dos razas, claro que sí. Entonces, si es que el paciente tiene mucha sintomatología de parasitosis, picazón de la nariz, picazón de la región rectoanal, cansancio, fatiga, molestia, dolores abdominales, diarreas que no tienen una explicación adecuada, distensión, hinchazón, llenura, probablemente el mejor examen que hoy por hoy tenemos se llama el coproparasitario seriado. ¿Has escuchado acerca de eso? ¿Qué significa? Significa al menos 3 muestras de heces. No tienen que ser a día seguido, pueden ser a días alternos, en los cuales nosotros ampliamos un poco la parte de poder encontrar aquellos parásitos que eventualmente podrían estar en la luz intestinal. Pero, como bien nos indicaban también, recuerda que aquí nos van a dar inclusive esta parte de la flora bacteriana porque son aquellos soldaditos, aquellas defensas de nuestro intestino que también nos ayudan. Por eso tenga mucho cuidado, señor, señora, con estar tomando
automedicándose o antiparasitarios o antibióticos así de la nada, porque eventualmente usted podría estar no matando parásitos, pero probablemente sí podría estar acabando o disminuyendo la cantidad de la microbiota o la flora intestinal normal, y eso también es muy malo para la parte intestinal. Entonces, usted quiere tener un diagnóstico mucho más efectivo acerca de la parasitosis, al menos debería tener un seriado, que son 3 muestras a días alternos. Pueden ser seguidos, pero hay gente que no va todos los días al baño y pueden ser 3 muestras alternas. Con eso, nosotros ampliamos mucho el margen de poder observar por medio del microscopio a los parásitos. Y ahí te pongo un dato importante, mi Dari. Y usted en casa, tenga mucho cuidado, porque no todos los técnicos en el laboratorio, les mando un fuerte abrazo, los quiero un montón, me caen recontra bien los compañeros de laboratorio, pero no todos tienen la expertise ni el entrenamiento para buscar los parásitos. Y hemos visto muchas veces que a veces mandamos a un laboratorio, nos dicen que está negativo, pero seguimos creyendo que el paciente tiene parasitosis, le mandamos a otro laboratorio y resulta que sí los vemos. ¿Por qué? Porque también es una curva de enseñanza, inclusive el manejo de la muestra, Milari. Entonces mira que son datos sumamente importantes. Imagínate que alguien teniendo parasitosis le salga un coproparasitario negativo y deje de desparasitarse, pues va a tener una enfermedad mucho más importante. Ahora, mi doc, los medios de contagio entre personas, ¿no? Correcto. En una misma familia, ¿cuáles son? Los más ¿Por qué medios importantes se darían? generalmente en la mayoría de parásitos intestinales son fecal oral. O sea, si alguien está parasitado y no maneja bien, no se lava las manos después de ir al baño y comparte las comidas, toma comida y después la deja, alguien más baila. Entonces, normalmente ese es el ciclo generalmente de contagio. O agua contaminada. ¿Qué significa? Por eso, ¿por qué radica la importancia del lavado de verduras y de frutas y también de hortalizas? Porque no sabemos con qué tipo de agua están regando los campos para hacer producir ese tipo de alimentos. Y entonces normalmente ahí sí pueden ser tanto parásitos de espectro animal o zoonóticos o también de parte humana, mi querida Lari. Ok, mi doc, perfecto. Entonces, cuando vemos esto con el diagnóstico, debemos entender que hay muchas veces que vamos a pedirles otros tipos de exámenes también. Si sospecho que hay una parasitosis que tiene a nivel hepática, por ejemplo, porque el paciente viene con dolor abdominal, fiebre sin diarreas y una fiebre que no cede porque le hacemos un examen de heces y no sale nada positivo. Le vemos por algún lado, no sale nada. Le tenemos que a veces hacer una tomografía al paciente, Milari, para ver los abscesos hepáticos a medianos. Somos un país endémico, tenemos por donde ustedes quieran amebas o amibas, como algunos lo dicen, y que hay que estar bien pendientes. En algunos pacientes con convulsiones y que con antecedentes o ingesta de que manejan carne de cerdo, que no la cocinan adecuadamente o que se la comen media cruda, podríamos sospechar inclusive en una cisticercosis, tomografía o resonancia magnética. En muchos pacientes tenemos que hacerles radiografías del tórax o tomografías para buscar a veces estas lobulaciones, como te decíamos, dentro del ciclo normal de los parásitos. Hay algunos que van al pulmón y hacen algún tipo de nódulos también ahí. Ahora, mi doc, suponiendo, ¿no?, que hay estos casos que son gravísimos. Correcto. En cuanto a la cantidad de parásitos que tienen, que pueden llegar incluso a la cabeza, a los pulmones, al hígado. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas en este caso en estas personas? Por ejemplo, si llega al cerebro, si llega a los pulmones, si llega al cerebro, generalmente todo lo que tenga que ver con eventos convulsivos. Haz de cuenta que el parásito se enquista a nivel cerebral y lo que hace es como un grano de maíz a nivel de la cabeza, y esto hace que parte del cerebro se desconecte y eso va a ser un evento epileptiforme. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de matarlo y hace una inflamación local. A nivel del hígado, como te decía, hay muchos pacientes inclusive que presentan lo que se llama vomica. ¿Qué es la vomica? Es como un vómito, pero porque a veces el quiste que tenemos en la parte del hígado, por ejemplo, en la parte alta, se comunica con la base del pulmón y sale por la boca. Entonces sale una especie de pus con sangrecita que uno dice, ¿de dónde vino? Viene desde el hígado, vía pulmón, vía bronquio y sale. Entonces por eso es muy importante que en nuestro país se siga manteniendo la buena costumbre de
desparasitar adecuadamente a los pacientes. Generalmente si tienes factores de riesgo, si en su ciudad, en su provincia, en su cantón, en su pueblo, en su parroquia, no tenemos agua potable, tenemos mal alcantarillado, no tenemos buenos servicios básicos, con más razón tiene que acudir al centro médico más cercano para que su médico general, su médico rural, le haga una evaluación adecuada, probablemente en laboratorios que sí hay cercanos, vean la cantidad de parásitos que pueden tener y hacer una muy buena desparasitación. Ahora, mi doc, me desparasito, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos son? 3 días del tratamiento. Bueno, eso ya lo vamos a hablar depender. Más adelante. A mí me hizo 3 días. No sea usted, tiene que ir a Medinter. ¿Cuánto tiempo después de esa desparasitación mi cuerpo queda indefenso, podría decirlo así, para que se alojen nuevos parásitos? O sea, lo más importante en realidad es que hay que evitar la reparasitación. ¿Cómo? Generalmente evitando los cambios muy importantes, por ejemplo, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si usted se desparasita ahora y hace todo el sacrificio por desparasitar a toda su familia, pero a la semana siguiente se van a comer esos ricos calditos de morcilla que son en la esquina, hasta donde la señora nos preguntamos, oiga, ¿y dónde lava los platos? Oiga, ¿y dónde está el baño de la señora? Si es que van a un local que ustedes saben que se manejan medidas de bioseguridad, no digamos lo que últimamente dicen los del Arsa, ¿no es cierto? Entonces van entrando los del Arsa, usted vaya saliendo, porque algo pasa ahí. Lo mismo, Milari. Entonces es factor de riesgo sumamente importante. Tenemos mensaje, mi doc, nos dicen, buenas tardes, doctor Nieto, tengo 35 años y hace unos años empecé a tener problemas digestivos constantes como dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Los médicos no encontraban la causa y me realizaron exámenes. Finalmente, un especialista me diagnosticó una parasitosis. Fue muy frustrante no poder encontrar una solución durante tanto tiempo. Afortunadamente, el tratamiento fue muy efectivo y ahora me siento mucho mejor. Mi pregunta es, ¿puedo volver a tener estos parásitos y volver a tener estos síntomas? Correcto. Hablemos un poquito más bien de cómo defendemos nosotros nuestro intestino. Cuando tú tienes un césped en tu casa, ¿no es cierto? Y empieza a salir hierba mala, ¿qué tienes que hacer tú para que la hierba mala no mate el césped? ¿Qué tienes que hacer? Fumigar. Arrancar las hierbas malas, porque si no van a comerse o van a matar a lo que tú quieres, las plantitas, las florcitas, el céspedcito, lo que sea. Nuestro cuerpo tiene tanto los probióticos, que son las bacterias buenas que cuidan nuestro cuerpo, y también necesitamos comer los prebióticos, que es el alimento para los probióticos, para estas bacterias que están en frutas, en verduras, en vegetales, en cosas que le hacen bien al intestino. Pero si nosotros abusamos, por ejemplo, de antibióticos, ¿sí? Nos automedicamos por una gripe, antibiótico, porque creo que me va a dar infección, antibiótico, yo voy matando los probióticos. Pero aparte de eso, con toda la comida procesada, o sea, con toda la comida que viene en funditas, en tarritos, en conservas, yo no tengo ni los probióticos, que son las bacterias buenas, ni los prebióticos para ellas. Entonces las defensas del intestino se quedan mal. Ahí es cuando los parásitos ganan terreno. ¿Por qué? Porque se desarrollan mucho más allá. Si usted regresa a los mismos factores de riesgo o a los mismos hábitos que tenía, pues lo más seguro es que usted se va a reparasitar en no más allá de 4 meses otra vez. Imagínate. Sí. Por eso, ¿has escuchado de las campañas que había? Por ejemplo, en mi tiempito sí había campañas en la cual nos iban a las escuelas y abra la boca y a toditos nos daban antiparasitarios. Algunos nos regresábamos al otro día porque nos daban unos dolores de panza, unas diarreas bestiales, botábamos bichos, o sea, era una cosa de locos. Pero se mantenía más o menos porque esos son la planificación que más o menos la Organización Mundial para la Salud para países en vías de desarrollo nos manifiestan que para mejorar la nutrición infantil, la mejoría sobre todo del desarrollo, no solamente desarrollo en porte, sino también en la parte de mente, cuerpo sano, se necesita hacer al menos 2 desparasitaciones al año. Mira, o sea, ya de pasito ya me fue despejando el mito. Por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Ahorita que vengamos del corte, Milari, vamos a hablar acerca del tratamiento. ¿Qué tipo de antiparasitarios tenemos? ¿Sirven o no los antiparasitarios normales de casa o los que son caseritos? ¿Qué es lo que pasa con eso? No se vaya porque se lo pierde. ¿Y sabe qué también? Dígamelo. ¿Por qué es que cuando se está desparasitando no puede ni oler el alcohol? A ti te digo. Sí, eso es por celos también. Quiero ser el poder volar sin alas. Volvemos con la
la parte final de Doctor 7. Gracias a usted, si es que llegó hasta esta parte, la que le interesa, sí, el tratamiento. Correcto. Milari, entonces lo ideal en realidad es tener un tratamiento desde el punto de vista de que tengamos la evidencia primero, el paciente está parasitado o no. O sea, que llegue alguien que uno le diga, ¿tiene dolor de panza? No. ¿Tiene fiebre? No. ¿Tiene escalofríos? No. ¿Le ha molestado esto? No. ¿Le pica la nariz? No. O sea, todos son no. Desparasíteme. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los medicamentos, todos los medicamentos generalmente antiparasitarios van a metabolizarse o activarse ¿en dónde? En nuestro hígado, que es la parte más noble que tenemos dentro de los órganos del cuerpo. ¿Y cuál es el problema específicamente? Que si usted desparasita a una persona que no lo necesita, generalmente vamos a tener lo que llamamos reacciones adversas medicamentosas, que pueden ir desde un simple rash cutáneo, como unas pequeñas manchitas que pican, hasta inclusive angioedemas o que se le cierre la parte respiratoria al paciente. Por eso es muy importante, sobre todo, que cuidemos mucho la parte del diagnóstico. Entonces, lo primero es un diagnóstico efectivo. Y lo más importante, cuando tenemos diagnóstico de acuerdo a lo que salga en el coproparasitario o coprológico, normalmente vamos a tener algunos tipos de tratamientos. Por ejemplo, la Lari decía, ¿de cuántos días, mi Lari? De 3 días me mandó. De 3 días. Pero a mí. Correcto. Entonces hay lo que son, ahora se llaman la de 2 días, que es generalmente uno que se llama albendazol, ¿sí? Que normalmente ayuda para aquellos parásitos bastante grandes, larvas, generalmente gusanos y demás. Y también hay otros que puede ser el secnidazol. Mira que las terminaciones azol, sí, son parte de estos azólicos o de estos grupos de medicamentos que hacen generalmente. ¿Qué es lo que hacen normalmente muchos de ellos? Simplemente tienen algo que se llama neurotoxicidad. ¿Qué significa? Si es que un parásito, si es que un bicho de estos, ¿no es cierto?, se está moviendo dentro del cuerpo, ¿qué hacen muchos de ellos? Lo que hacen es paralizarle a este gusano. ¿Y qué es lo que hace? Por arrastre se eliminan por las heces. Si es que ya está en un punto en que se me está subiendo al cerebro, al pulmón o al hígado, me desparasito y hasta ahí queda. Correcto. ¿Por qué? Pero recuerda. Si llega ya al cerebro. Exactamente. Ahí probablemente ya sean otro tipo de tratamientos mucho más específicos. Con el neurólogo o con el neurocirujano muchas veces se tiene que retirar quirúrgicamente la lesión o a veces hay que darle tratamientos que puedan pasar la barrera que se llama hematoencefálica, o sea, la de la sangre y la que va al cerebro para poder matar al bicho arriba. Perfecto. Entonces, tienen alguno de ellos. Imagínate si es que esto paraliza el sistema nervioso de un gusano y alguien se está tomando un antiparasitario sin necesitarlo, ahí va el asunto que hablaba la Lari. ¿Por qué no pueden ni siquiera oler el alcohol cuando usted esté? Sí, a usted. Sí, usted que me llamó recién el viernes y me dijo, Doc, ¿me puedo tomar con unos traguitos? Y le dije, vea, primero péguese la farra y después desparasítese. ¿Por qué? Porque hay el efecto que se llama disulfiram. ¿Qué es el efecto disulfiram? Hay un medicamento que se llama disulfiram que le dábamos antiguamente a los pacientes para que dejen de tomar alcohol. ¿Por qué? Porque les da náusea, vómito, mareo, se sienten muy mal, dolor de cabeza, se desmayan, hasta convulsionan. Entonces, si es que usted mezcla alguno de los medicamentos antiparasitarios con alcohol, usted va a sufrir lo que se llama el efecto disulfiram. O sea, náuseas, vómitos, mareos, dolor del cuerpo, desmayos, convulsiones. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted mezcle estos elementos. Aparte de estos dos bien conocidos, también hay otro que ayuda mucho en la patología parasitaria de nuestro país, que se llama la nitazoxanida, que es un medicamento que es de 3 días, 2 veces, o sea, una en la mañana, otra noche por 3 días y generalmente se cumple. Pero hay algunos problemas, como por ejemplo, mi Lari, los quistes hepáticos por amebas o amebas que estén en la pared intestinal. Si ya están en la pared intestinal, así usted le dé lo que quiera aquí, no le va a funcionar. Está el metronidazol, medicamento que funciona como antibiótico, pero que también funciona como antiamediano por excelencia. Entonces, miren ustedes que no es solamente decir, ya me tomé lo que me dieron en la farmacia y listo, se acabó. No, señor, porque lo primero,
tiene que tener un diagnóstico adecuado de cuál es la parasitosis que tiene. ¿La tiene o no la tiene? Segundo, hay que ver cuál va a ser el mejor medicamento para usted con sus antecedentes. ¿Tiene problemas de hígado? ¿Tiene problemas de riñón? ¿Tiene problemas de sangre? ¿Cuál va a ser para usted? Y tercero, estar muy seguro, Milari, de que si desparasito a uno, ¿sí?, todos los demás en casa tienen que ser desparasitados. Mi doc, y rapidito, ¿qué hay con los purgantes o esos famosos sobrecitos naturales que te dicen esto es mejor que las pastillas, tómate? Nuevamente lo que decimos, va a purgar lo que esté dentro del intestino, pero lo que esté en la parte cerebral, en la parte hepática, en la piel intestinal, que aquí se esconden los parásitos, no lo va a sacar. Entonces tengan mucho cuidado porque sirven para purgar o para eliminar la mayor cantidad que esté en la luz intestinal, pero no cura la parasitosis. Y rapidito el mito de Pasito Midón, que claro creo que ya lo dijo. ¿Es verdad o es falso que hay que desparasitarse por lo menos 2 veces al año? Debería ser una constante en nuestro país como una indicación de la Organización Mundial de la Salud, pero ahí están los papitos que dicen a mi hijo no le dan nada en la escuela. Pero, ¿por qué? Porque no lo autorizo. Pero si no le autoriza, dele en la casa, pero tampoco le den a casa. Entonces tenemos problemas también ahí. Y vamos con la trivia. Así es, mi doc. ¿Cuál es la opción correcta, no? Yo por ahí... Correcto. Según yo, las 3. Pero veamos qué dice el doc. A ver, entonces, la pregunta nos dice lo siguiente. Las parasitosis intestinales pueden causar dolor abdominal y fiebre, 33%, picazón en la nariz, en la región perineal, 47%, y bajo apetito, 20%. Dolor abdominal y fiebre no, porque ya no serían intestinales, sino podrían ser más bien de un absceso hepático a mediano o de un problema a nivel del pulmón o a nivel del cerebro. Picazón en la nariz, en la región perineal, por lo que ya hemos comentado, sí, porque son ciclos de reproducción. Y bajo apetito no, porque eventualmente puede ser cualquiera de las causantes de bajo apetito hasta la parte emotiva emocional. Así que por eso es muy cacciosa. Bueno, pero entonces sí, le atinaron a la opción B. Sí. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos con la programación de Ecuador TV. No se vaya, porque siempre estamos atentos a su salud. Chao.